Bienvenidos a Entrevistas UES, un espacio de conversación y diálogo. Hoy entrevistaremos a Óscar Díaz Moscoso, analista político, consultor comunicacional y experto en manejo de crisis. Es un gusto tenerlo con nosotros en el programa Entrevistas UES. Gracias por atender nuestra invitación para analizar la compleja y paradójica situación que atraviesa el Perú. Su país ha sido referente en las últimas 2 décadas de un acelerado, aunque inarmónico, crecimiento económico. No así en lo político, por pugnas permanentes entre el Ejecutivo y el Congreso, la disolución de los partidos políticos, el descrédito de las instituciones de la democracia representativa, tanto por los escándalos de corrupción como por las pugnas a las que nos hemos referido. La casi totalidad de estos factores están presentes en los países de América Latina, mostrando un agotamiento de los sistemas democráticos que en los años 90 del siglo pasado parecían los ideales para llevar adelante las sociedades, sin caer en el autoritarismo ni el populismo. Veamos el perfil de Óscar. Óscar Díaz Moscoso, comunicador social de la Universidad de Lima, con 35 años de experiencia, 4 premios nacionales y un premio internacional de prensa. Conduce los programas Cara y Sello y Rumbo Minero TV vía canal ATV+. Es columnista de CNN en español y consultor político en su agencia Viceversa Consulting. Experto en prevención de conflictos y gerenciamiento de crisis sociales y comunicacionales. Dicta talleres de media training para ejecutivos, funcionarios públicos y políticos, dentro y fuera del Perú. Ha brindado asesorías en los sectores minero, energético, petrolero, agrario, gubernamental, político y comunidades andinas, para países como China, Brasil, Japón, México, Canadá, Argentina, Australia, Honduras, Italia, Estados Unidos, Suecia, Inglaterra y Corea del Sur. Entrevistaremos a Óscar junto a Santiago Velázquez, decano de la Facultad de Derecho, Política y Desarrollo. Adelante, Santiago. Es un gusto tenerlos con nosotros en Entrevistas UES. En esta oportunidad vamos a conversar sobre lo que está ocurriendo en el Perú. Perú, pues, que se transforma en un punto de interés para la región, tanto como consecuencia de, entre comillas, los temores de la intromisión de la izquierda en la región, en esta región del continente, como una suerte de incertidumbre sobre lo que va a pasar con el modelo económico que ha sido, pues, tan exitoso, al menos así se lo ve desde fuera, durante aproximadamente 2 décadas. Comenzaremos, pues, entonces esta jornada con una primera pregunta que yo creo que la generalidad de personas se formulan. ¿Cuál es la ideología que se encuentra tras las personas que actualmente detentan el poder? ¿Y esta ideología realmente corresponde al presidente de la República o es atribuible al señor Cerrón, que es el líder del partido al que se pertenece? Bueno, ¿qué tal, Santiago y Paola? Encantado de conversar con ustedes. Yo tengo más de 30 años de experiencia en prensa, radio y televisión. He conducido 5 programas políticos de televisión, 3 de radio, 2 revistas, y como, digamos, analista político, he visto de todo en el Perú, como entenderán, ¿no? Hemos sufrido aquí al primer gobierno de Alan García, hiperinflacionario, muy parecido a lo que hoy es Venezuela, del 85 al 90, luego el decenio de fujimorismo, con esta dicta blanda en que se convirtió al tomar todos los poderes y que terminó en una corruptela total. Bueno, hemos sobrevivido al terrorismo y bueno, después empezamos una primavera democrática desde el 2001 hasta la fecha. En este camino, por primera vez en los 200 años que acaba de cumplir el Perú como de vida republicana, tenemos a un partido, digamos, de izquierda en el gobierno, después de 200 años. Esto es lo que ha causado y causa tanto temor y desconcierto, sobre todo porque, vamos, la clase política nacional estaba acostumbrada a elegirse entre ellos. Todos de alguna manera nos conocemos en el Perú, los que estamos vinculados directa o indirectamente
a la política o a la economía nacional. Y entonces es como si viniese un marciano y decimos, ¿y este señor quién es? ¿De dónde salió? ¿Nos va a matar? ¿Es un marciano bueno? ¿Es un marciano malo? Entonces, Santiago, lo que está pasando es que hay esa confusión. Ahora, ok, vamos a describir hechos para que la gente se ubique. El señor Pedro Castillo, el ganador de las elecciones, ha tenido, digamos, un discurso catalogado obviamente de izquierda, pero su historia no es efectivamente la de un marxista, leninista, ni comunista, y él lo ha negado. ¿Por qué lo ha negado? Porque en realidad no lo es. Es decir, sí es un sindicalista de los maestros, sí es un rondero, ¿no? De una provincia muy pequeña del Perú, y sí es profesor de primaria. Pero él ha estado 12 años, para que se entienda, él ha estado 12 años perteneciendo al Partido Perú Posible. ¿Quién lideraba el Partido Perú Posible? Alejandro Toledo, el que gobernó del 2001 al 2006, un gobierno eminentemente de derecha. Entonces, ¿cómo puede estar un comunista 12 años en un partido de derecha? Entonces, obviamente, si uno empieza a investigar, efectivamente no es así. Lo que ha ocurrido y lo que confunde es que al él haber llegado a la presidencia bajo la bandera del Partido Perú Libre, cuyo presidente, Vladimir Cerrón, es ahora tan polémico y además ha sido condenado por corrupción como gobernador regional hace apenas un año, no hace 20, él sí grita a los cuatro vientos y él se siente Lenin, ¿no? Él se siente Lenin, entonces cree que ha ganado la Unión Soviética y eso le hace mucho daño. Y justamente estoy por grabar mi editorial de esta semana que titulo El presidente mudo, porque lo que tenemos, y termino con esto, esta primera reflexión, es un presidente mudo. Yo en mis más de 30 años de periodista nunca he visto que un candidato a la segunda vuelta no dé entrevistas. Este es el caso. Desde el 11 de abril, hace 4 meses, el señor Castillo no da entrevistas a ningún medio de comunicación. Lo agarran así cuando está saliendo un café y dice 2 palabras y se va. O sea, pero una entrevista como esta, que dan todos los presidentes del mundo, exceptuando obviamente el de Cuba, exceptuando el de Venezuela y ahora el de Nicaragua. Pero desde allí yo estoy contando 4 meses y ya van 15 días de gobierno y el presidente en 15 días no ha dado una sola entrevista a ningún medio independiente y no ha dado un solo mensaje a la nación. ¿Qué hace esto? Aumentar las especulaciones, porque no sabemos hoy si él realmente, que sí efectivamente no es comunista, va a llevar adelante un gobierno comunista o de ultraizquierda o de izquierda moderada, si le va a hacer caso, como parece, a Cerrón o no le va a hacer caso, y todo esto envuelve al Perú en un clima de incertidumbre que no es muy bueno. Señor Díaz, muchas gracias. Tengo una pregunta un poco para profundizar el tema de Vladimir Cerrón, porque usted habló casi que cree que ganó la Unión Soviética y de hecho tiene esta perspectiva bastante marxista, típica de los años 60, 70 del siglo pasado. ¿Cómo es posible que esta ideología haya calado tanto en pleno siglo XXI en el Perú? Y si acaso es un fallo de la modernización, al menos en la parte ideológica. Es muy buena pregunta, Paola, para aclarar, porque claro, siempre es bueno, digamos, precisar las cosas. A veces cuando estamos en otro país nos llegan distorsionadas la información de Ecuador o de Chile o de cualquiera. Voy a aclarar. En el Perú no ha ganado el marxismo-leninismo, no ha ganado la izquierda. El Perú sigue siendo un votante, en su mayoría, de un voto conservador. A las pruebas me remito. En la primera vuelta, el señor Castillo, para pasar a la segunda vuelta, solo tuvo 13%. Esa es su votación. 13% del país, o sea, 1 de cada 10 peruanos, sí cree, y está confirmado en las últimas encuestas, que hay que cambiar la Constitución, ¿no? Y que hacer cambios drásticos, digamos. 1 de cada 10 peruanos. El otro 90% ha votado por diferentes partidos que son en realidad de centro-derecha. Y, por supuesto, la señora Fujimori, que es de la derecha, pasó a la segunda vuelta también por un pelo. El final de la elección en la segunda vuelta, recordemos, y eso ha sido muy parecido a lo que ha ocurrido en Ecuador, ha sido como yo decía en broma, a propósito de la Copa América, esto no ha sido una goleada, no, esto ha sido un empate que se ha definido a penales, ¿no? ¿Y por qué? Porque los dos candidatos de segunda vuelta han quedado con la mitad del electorado,
y solo ganó el señor Castillo por 44.000 votos. Para que se entienda, 44.000 votos en el Perú es menos de 0,5%. Es decir, es una diferencia mínima. Pudo ganar cualquiera. Por lo tanto, y es lo que estamos tratando de decir los periodistas independientes, señor Castillo, usted no ha ganado por 80%. ¿Por qué sigue insistiendo con la Asamblea Constituyente que nadie quiere? Solo el 1 de cada 10 peruanos según todas las encuestas. Y si no confía en las encuestas, bueno, mire usted su votación, y su votación es 13%. Y ese 13% es 1 de cada 10 peruanos. Entonces, esa es la confusión, Paola y Santiago, que se está creando en el mundo, ¿no? Entonces viene este cuco, y hay muchos peruanos que también están asustados, que también es un grupo, digamos, no mayoritario, y ya está fanatizado que llegó el comunismo, somos Cuba. No es así, no es así. Porque para terminar esta reflexión, para que Perú se convierta en Cuba, Nicaragua o Venezuela, se tendrían que dar dos requisitos que no existen a favor del presidente Castillo. Uno, Pedro Castillo debería dar un golpe de Estado y para eso necesita la Fuerza Armada. Y la Fuerza Armada no está ni de juego con el señor Castillo y las posiciones de izquierda. Dos, tendría que tener una aplastante mayoría en el Congreso, 80% del Congreso. Nuestro Congreso es de 130 parlamentarios. Los señores solo tienen 37 votos, de los cuales no son todos de ellos en realidad, la mitad. Entonces, bueno, pero digamos 30, de 130, minoría. Y ayer, señores, antes de ayer, ha pasado algo que grafica lo que les estoy diciendo. Por primera vez en los últimos 40 años, el partido de gobierno, los ganadores, han perdido todas las comisiones del Congreso de la República importantes. Economía, presupuesto, inteligencia, seguridad nacional, constitución, que puede terminar sacando al presidente. Y solo se han quedado con cultura, defensa de la mujer, defensa del consumidor, poblaciones indígenas. Me dejo entender que no es que las deseche, pero no son las que definen la estructura política del país. Así estamos ahora, esa es la realidad. Entonces hay ruido, hay mucho ruido y pocas nueces en la política peruana en este momento. Bien, en torno entonces a sus respuestas y a lo que usted ha mencionado, incluso de que en el pasado, pues el actual presidente era rondero, podríamos también colegir que es bastante infundado el temor de ese, entre comillas, acercamiento con el brazo político de la guerrilla, ¿no?, de Sendero Luminoso. Sí, por supuesto, Santiago. Ojo, les está hablando un hombre que no es de izquierda, para aclarar, ¿no? Yo soy periodista, bueno, mi trayectoria la pueden ver ahora perfectamente en YouTube, ponen Oscar Díaz y saben quién soy yo, y yo he tratado siempre en mi vida de ser lo más equilibrado posible, porque eso es lo que me enseñaron además en la universidad, y yo creo en eso, el periodista tiene que ser. Es más, en esta segunda vuelta, como ustedes saben, parte importante del periodismo tomó partido a favor de Keiko Fujimori, y quienes no lo hicimos éramos tildados de terroristas, comunistas. Es un absurdo, ¿no? Yo soy un liberal, creo en la economía de mercado, tengo una empresa, es decirlo, muy alejado de la izquierda, pero soy un demócrata. Y en democracia gana el que tiene mayoría. Tan ganó el señor Castillo que la Unión Europea, OEA, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, entre otros, fueron los primeros en reconocer ese triunfo. Es decir, no están locos, ninguno de ellos son de izquierda, ¿no es cierto? Entonces, estamos ante una realidad donde hay mucha confusión, Santiago. ¿Por qué? Porque efectivamente el predicamento, digamos, el discurso de campaña fue, digamos, amenazante. Por ejemplo, se dijeron cosas como que se iba a desaparecer. El propio candidato dijo, vamos a desaparecer el Tribunal Constitucional. Hoy dicen, no, el Tribunal no se toca. Vamos a hacer una nueva asamblea constituyente. Bueno, pues esa asamblea constituyente necesita el 80% de la aprobación del Parlamento. No lo tiene, acaba de perder todas las comisiones, como acabo de explicarles. Ha dicho en el misma asunción de mando el presidente, ha dicho que le da 72 horas para que todos los delincuentes extranjeros se vayan del país. Bueno, ya pasaron 15 días y siguen los delincuentes extranjeros en el Perú, porque no estamos en dictadura. Ha dicho que todos los vagos, todos los chicos vagos van a servicio militar obligatorio. Eso es inconstitucional, para eso el Congreso tiene que aprobarlo. Por supuesto, ningún vago está ahora sirviendo a la Fuerza Armada. Entonces, hay mucha inexperiencia, hay mucha demagogia,
y una cosa es ser sindicalista y otra cosa es ser gobernante. Yo creo hasta ahora, en estos 15 días, tratando de ser frío, que le queda muy grande la camiseta al señor Pedro Castillo, además en su discurso, que trató de ser de alguna manera convocante, entre las metidas de pata, como por ejemplo faltarle el respeto al rey de España presente y sacar el indigenismo, como si reduciendo la historia de nuestros países, y incluyo Ecuador, como si fuese el triunfo de España y la derrota de los indígenas. Somos mestizos, hace más de 200 años ya somos otra cosa, ¿no? No podemos negar nuestra historia. Y él reivindicó al pobre incanato versus los malditos españoles. Una ridiculez, además, totalmente fuera de contexto. Ningún historiador serio en el mundo ya habla de esas o trata de resucitar resentimientos que no vienen al caso. Señor Díaz, usted ha dicho que tal vez no existe una polarización ideológica, pero tal vez partidista sí. ¿Usted cree que esta polarización también podríamos decir que sea territorial, es decir, norte y centro del Perú versus sur del Perú? Muy interesante. Paula, lo que sí hay efectivamente, y ha habido en la segunda vuelta, ojo, reitero, segunda vuelta, porque en la primera ha habido una distribución en el Perú más o menos distribuida dentro de esta visión que les digo, miren ustedes los resultados, de un electorado peruano básicamente conservador, incluyendo a la serranía y todo. Pero a la hora de la segunda vuelta, a la hora que tenía el pueblo peruano dos opciones, y era la opción de centroizquierda, la opción reivindicativa, ¿no es cierto?, de los desposeídos, que así se vendió, y la opción de no se toca nada, todo está bien, estamos bien, todo ok, todo marcha bien, que era la posición de Keiko Fujimori, la mitad del país optó por, oye, prefiero algo nuevo, no sé qué es, pero vamos a probar. Y en ese momento, sí, si uno lee el mapa, básicamente los que apuestan por el voy a ver cómo me va con este señor que no conozco, tenemos un país dividido en Lima, dos pequeñas provincias del norte, versus todo el país. En todo el país, la mayoría, no es que la totalidad, sino en mayoría, gana Castillo. Entonces, ha graficado, Paola, por eso es pertinente tu pregunta, que estamos, digamos, ante dos mundos, el mundo andino del Perú, el mundo provinciano, de alguna manera olvidado por la bonanza de la economía peruana. Recordemos, Santiago y Paola, que antes de la pandemia Perú era el líder del crecimiento en Latinoamérica, era la sorpresa en el mundo. Yo justamente meses antes de la pandemia estuve en el programa Globo Economía de CNN con José Antonio Montenegro, hablando, y dedicó todo el programa conmigo a hablar de lo que pasaba en el Perú. Todo el mundo llama atención, el menor endeudamiento, el mayor crecimiento del PBI, el mayor crecimiento de las exportaciones, las reservas netas más altas de América, el mayor nivel de inversión, una cosa tremenda. Y todo eso, claro, con la pandemia nos fuimos abajo, pero también, si ustedes ven las noticias, verán que el Perú apunta, junto con Colombia, a ser los países que más crezcan este año y que repunten, a pesar del ruido político. Lo que nos preocupa a algunos peruanos es que, teniendo las posibilidades tremendas, o sea, el Perú, para hablar en términos de pandemia, nunca llegó a cuidados intensivos, nunca llegó a UCI, nunca tuvo que ser intubada, llegó a cuidados intermedios. Y de ahí por eso es más fácil salir. Entonces el Perú tiene ese potencial y el Perú está bendecido, por ejemplo, entre otras cosas, por los metales. Y como ustedes saben, hoy no solamente se venden bien los metales, sino que están en su mejor precio en décadas, en el cobre, plata, zinc, oro, todo lo que tiene el Perú, además de la agroindustria. Por lo tanto, las posibilidades de crecimiento son inmensas. Y en eso nos molesta a algunos que, teniendo todo para crecer, y poder crecer más aún, empieza este ruido político, enfrentamiento entre los poderes, el Ejecutivo y el Parlamento, que lo único que van a hacer es ralentizar ese crecimiento y afectar a los más pobres.
Lo más triste de un candidato como el señor Castillo, que ha ganado, es que su discurso es para defender supuestamente a los más pobres, pero lo que está haciendo ya en solo 15 días, la disparada del dólar, la subida de alimentos, es culpa de la inexperiencia, de la inestabilidad, de la confusión y de la falta de claridad y transparencia. Bien, hemos escuchado una descripción pormenorizada pues, de varios factores que ponen a la economía peruana pues, en una situación, llamemos, de privilegio, porque frente a la pandemia pues, nunca ingresó a la UCI, como usted señalaba. Debemos entonces entender que la designación del actual ministro de Economía o de Finanzas iría en esa línea de recuperación, ¿no? Una primera parte de la pregunta. Y la segunda es, ¿cuál sería la política, si es que se puede ya tener una visualización, una política internacional que se avisore en el Perú en vista al nombramiento del canciller? Bien, a ver, primero, el tema económico, en mi visión, en mi análisis frío de la situación. Yo creo que debemos estar inicialmente tranquilos. ¿En qué sentido? A pesar de todos sus defectos, este presidente improvisado, inexperto, dubitativo y mudo, nos ha dado dos cosas positivas. Ha insistido en que el ministro de Economía sea Pedro Franque, un hombre de izquierda, pero izquierda moderada, pero un hombre que sabe perfectamente, y lo ha dicho en todos los foros posibles, en camino a la segunda vuelta y después, que no hay que controlar precios, que no hay que estatizar empresas, que no hay que tomar, ¿no es cierto?, empresas a la fuerza, etcétera, etcétera. Y recordemos que el día de la juramentación del gabinete, justamente él y el que iba a ser ministro de Justicia se fueron, dejaron la reunión y no juraron. Pero en la madrugada los llamó el presidente Castillo y todo parece indicar que les insistió, les reiteró su compromiso y su apoyo y les pidió que juramentaran y lo hicieron al día siguiente. Buena señal, porque Franque es una garantía de una economía responsable, puede ser humana, pero responsable. Hacia eso le sumamos, Santiago, que el mismo ministro de Economía y el propio presidente han publicado, han pedido, han hablado de que se quede el presidente Central de Reserva, que es el presidente Central de Reserva del Perú hace 16 años, y que se quede otros 5 años, y él habría aceptado. Es otra estupenda noticia que blinda la economía nacional. Como yo decía en un tuit el otro día, el que se quede el presidente del Banco Central de Reserva, que ha sido elegido además hace poco, 2 años, como el mejor presidente del Banco Central de Reserva del mundo, o sea, ese es un orgullo nacional. Bueno, este hombre, que se quede, obviamente no garantiza que crezca el Perú, pero sí que no se hunda, porque entonces no hay despilfarro. Respecto al segundo tema, preocupa mucho. Yo espero, bueno, todo parece indicar que en este gabinete va a haber varios caídos, y yo espero que uno de ellos sea el señor Béjar, ¿no? Primero, el señor Béjar, con todo respeto, tiene 85 años. Entonces, obviamente ya hace rato, hace 20 años pasó la barrera de la jubilación. Segundo, es un hombre totalmente ideologizado. Tercero, él fue sentenciado por actos de sedición y asesinato. Están los nombres y apellidos del general y de su sobrino que fueron ajusticiados por él. Pero digamos, ok, toda persona tiene derecho a reivindicarse. Recordemos que Mandela también fue subversivo, ojo, y fue presidente. Recordemos que Mujica fue subversivo, montonero en Uruguay, y fue presidente. Ok, todo puede pasar, pero en el Perú de hoy no estamos, pues, para incendiar o echar gasolina o prender, digamos, una fogata cuando al costado hay un incendio. No está bien lo que se ha hecho, es una provocación, y además lo primero que trasciende es que al señor Béjar no se le ocurre mejor idea que retirar al Perú, pretender retirar al Perú del Grupo de Lima, que justamente se creó, ¿con qué nombre? Lima. ¿Por qué? Porque en Lima se creó la iniciativa de enfrentar a la dictadura de Venezuela. Entonces se dan cuenta ustedes del contrasentido, ¿no? O sea, todo por ideología. Además, hombre, ¿quién quiere juntarse con Venezuela? ¿Quién quiere juntarse con Cuba hoy? ¿Quién quiere juntarse con Nicaragua hoy? Ni los izquierdistas quieren a Nicaragua. ¿Y quién quiere
a Corea del Norte y hay un parlamentario ahora que está hablando, retomemos relaciones con Corea del Norte. ¿Para qué? Bueno, esas son las contradicciones que crean esta convulsión y este ruido político del cual les hablaba. Señor Díaz, volviendo un poco al tema económico, este tema del Banco Central de Reserva me parece interesante y quisiera profundizar un poco con el tema del señor Julio Velarde. Entiendo que había un par de desplantes que se lo había citado, el señor el señor Castillo había citado al señor Velarde y se creía que iba a ser el presidente del Banco Central de Reserva y sin embargo hubo un par de desplantes y en su lugar se citó a un señor Virgilio Acuña, que lo que entiendo es un hombre de confianza de ese señor Humala, Antauro Humala, no el expresidente, sino más bien un señor que entiendo que ese sí, chavista radical, y entiendo está preso. Y conociendo que está preso, entiendo que hubo incluso una promesa de campaña de liberarlo. Entonces, ¿qué mensaje está enviando este par de desplantes, esta llamada o esta cita a este señor Virgilio Acuña? Y bueno, finalmente se cumplirá o no, según su criterio, esa promesa de campaña. Ese es el problema, Paola, ese es el problema, que hay mensajes contradictorios del gobierno. Y es porque, a ver, yo decía el otro día para ponernos en contexto, desde el año 2001 que tenemos nuevamente recuperada la democracia en pleno, los últimos 5 presidentes del Perú, todos han llegado con su propio partido político y sus propios parlamentarios, lo cual te da estabilidad. Este presidente ha llegado sin partido. El partido político no es de él, es prestadito, es de Vladimir Cerrón, el marxista-leninista maoísta. Entonces, y por lo tanto, ni siquiera sus parlamentarios son suyos. Tengo la información que de los 37 que son de Perú Libre, del partido que lo acogió, él tiene 22. Los otros 15 son fieles al presidente del partido, Vladimir Cerrón. ¿Qué quiere decir? Que en realidad, al final, el presidente Castillo solo tiene 22 parlamentarios. 22 de 130. ¿Cómo puedes gobernar así? Bien difícil. Entonces, la situación, por lo tanto, es precaria y por eso no se entiende, Paola, cómo hace 2 días sale la información que han citado para las 4 de la tarde al presidente del Banco Central de Reserva, que ya se anunció que había aceptado ser presidente, y después lo desinvitan. No puedo, tengo otras cosas que hacer. Y oh, sorpresa, recibe a un señor que no representa a nadie, el señor Virgilio Acuña no representa a nadie, no es jefe de ningún partido, de ningún sindicato, es don nadie, es un ex parlamentario, y lo único notorio de él es que es amigo de Antauro Humala. O sea, ¿qué mensaje estamos dando? Ahora, efectivamente, respecto a el candidato, ahora presidente, prometió y reiteró que él iba a liberar a Antauro Humala. Todo parece que como parte de la campaña para ganar también esos votos, irresponsablemente. Porque el primer ministro este domingo, el aún primer ministro, digo yo, porque no creo que dure mucho, además su investigación por apología del terrorismo, se cuidó mucho en una entrevista en decir que no, eso hay que verlo, hay que analizarlo. Miren, yo estoy seguro, a pesar de la precariedad, de la falta de experiencia del señor Castillo, el presidente actual, que bruto no es. O sea, no sabe que si él, forzando las leyes, porque no hay el delito del señor Antauro Humala y su sentencia que termina el 24, es uno de esos delitos que la propia Constitución registra como los que no tienen penas para aminorar la pena ni libertad. ¿De acuerdo? Son narcotráfico, asesinato, sedición. Y él está acusado de eso, de asesinato y sedición. Por lo tanto, ni siquiera cada vez que él ha presentado habeas corpus y todo, ha perdido. Y recordemos una cosa, Paola y Santiago, para los que nos están viendo. El señor Antauro Humala, que esté preso por asesinato en una revuelta contra policías, es hermano del expresidente Ollanta Humala. ¿Y por qué Ollanta Humala, preguntémonos, no lo liberó? ¿Por qué no lo indultó? Porque no se puede. Y lo que pasa, y termino aquí, si Pedro Castillo se atreviese a indultar a Antauro Humala, que además es ilegal por todos lados, le pasaría exactamente lo mismo que a PPK, que cometió la torpeza de indultar, saltando las leyes,
a Alberto Fujimori, que como ustedes saben tuvo que volver a la cárcel y ahí está seguramente hasta sus últimos días. Interesante el hecho de que usted ha señalado, y esto para nuestra audiencia, principalmente para los que no son peruanos, una serie pues, de funciones. No ha hablado de la existencia de un primer ministro, se ha hablado o se puede notar de su intervención esa interrelación directa entre el Parlamento y el presidente de la República. Con ese antecedente, yo quisiera que usted le explique a la audiencia, por favor, cómo funciona este sistema presidencialista en el Perú, porque no es un sistema presidencialista, llamémoslo, tan fuerte como ocurre en el Ecuador. De hecho, en el Ecuador el presidente designa a sus ministros a su leal saber y entender y no tiene pues que someterles a este voto de confianza de parte del Parlamento, cosa que sí ocurre en el Perú. En el Perú pues hemos hablado de la existencia de este primer ministro, una figura un poco más cercana a un parlamentarismo, aunque no existe un parlamentarismo propiamente dicho en el Perú. Entonces, en base a esto, ¿cómo podría usted muy sucintamente explicarnos cómo funciona esta situación? El Perú en realidad, según su constitución, es un país presidencialista, pero hay gracias a Dios, un contrapeso en el Congreso de la República. A ver, para tenerlo claro, para que los que nos están viendo puedan tenerlo claro, el presidente puede, por ejemplo, nombrar a sus ministros con toda libertad, sin ningún prerequisito. Pero se estila que dentro de los 30 días de nombrado ese gabinete, tiene que presentarse al Congreso y presentar al Congreso su plan de trabajo y el Congreso tiene que, en una mayoría simple, aprobar, darle lo que se llama el voto de confianza, que es una ratificación política. Porque, ojo, los ministros ejercen desde el día que han jurado con el presidente. No es que no estén paralizados 30 días. Pero, ¿qué pasa? Si es que el Parlamento le deniegue el voto de confianza, o sea, no aprueba al primer ministro su gabinete, el presidente está obligado a formar otro gabinete con otro primer ministro. Puede dejar a algunos ministros, eso no se restringe, pero el primer ministro tiene que salir. Si en ese caso, sea consecutivo o después de un año, no sé, el Congreso vuelve a denegar la confianza a un gabinete del gobierno por segunda vez, el presidente está facultado, no está obligado, pero facultado a cerrar el Congreso y llamar a elecciones. ¿Por qué se hizo esto hace años? Para evitar que el Congreso se baje ministros y ministros y gabinetes y sea el Perú ingobernable. Por el otro lado, el presidente tiene el poder, efectivamente, se le está dando de poder cerrar el Congreso, como he dicho. Pero por otro lado, el Congreso también tiene la prerrogativa de, según la Constitución, de declarar la vacancia presidencial dentro de una figura, además de por enfermedad grave, etcétera, por la figura que es polémica, es por incapacidad moral permanente. Los juristas dicen que eso fue hecho no pensando en que eras inmoral, sino básicamente que no estabas en tus cabales. Pero usando esa figura no tan clara, en los últimos 5 años hemos perdido 2 presidentes. Se han bajado a Pedro Pablo Kuczynski, que tuvo que renunciar porque ya lo iban a vacar, y vacaron a Vizcarra con esta figura de la incapacidad, que la verdad es que no se sabe cómo se come, es una cosa como medir el amor. ¿Qué tanto me quieres? Mucho, poco, eres muy, muy cariñosa, no sé, pero es el poder que tiene el Parlamento y que en este momento está jugándose con ello. Podría en algún momento declarar la vacancia por incapacidad moral permanente del presidente. Por ejemplo, dicen algunos, si es que sigue acercándose a Venezuela, a Cuba y a Corea del Norte, podría ser, y efectivamente la mayoría del Congreso, 87 votos de los 130, tendrían que decir, sí, eso para mí es incapacidad moral permanente, porque nos está llevando al camino del comunismo que no queremos. Podría ser, y así como eso hay varias posibilidades. Ese es el nivel de manejo de poder que hay en el Perú. Se dice que hay una salida millonaria de divisas en el Perú como consecuencia del temor al gobierno de Castillo y a las supuestas medidas que impondría. ¿Cómo está la economía peruana? ¿Cuáles son las preocupaciones centrales que hoy tienen los peruanos? ¿Y qué pasará en el plazo de 6 meses si se llegase a consolidar ese radicalismo de Castillo?
Bueno, definitivamente después de la segunda vuelta del triunfo de Pedro Castillo, además de las denuncias de fraude nunca probadas por la señora Fujimori, como ustedes saben, nadie en el mundo les dio crédito, solamente Mario Vargas Llosa y la gente del propio partido, pero esto llegó a calar en parte de la población y hay un 15% promedio de la población que realmente se aterró. Y un 15% que es de clase alta y media, básicamente. Y lo que hicieron fue empezar a sacar su dinero, mandarlo, y no hablo de solo de los millonarios, los que sacaban, pues, no sé, 5 millones de dólares, 10 mil, no, gente que saca 5 mil dólares, 10 mil dólares, 20 mil dólares y abre su cuenta en Miami. Básicamente por este terror infundado, a mi modo de ver, de que llegaba el fin del mundo, Castillo de la Armagedón, y le iban a quitar las cuentas y le iban a quitar sus casas. Señores, nunca en el Perú, ni siquiera en el gobierno de izquierda, pero de facto, del gobierno militar de Velasco Alvarado en el 68, se tomaron las casas de nadie. Se tomaron los latifundios, que es otra cosa, ¿no? Pero bueno, esto ha creado, como tú dices, Paola, efectivamente una salida de alrededor de 13 mil millones de dólares, no es poca cosa, pero felizmente para la economía peruana no es gravitante y eso puede retornar, ¿ya? Porque así como se fue, puede retornar. ¿Pero de qué depende? Depende de las señales que dé el gobierno. Yo estoy hasta ahora tranquilo desde el punto de vista económico. A mí la presencia de Pedro Franque, todo su discurso, que es reiterativo, de no voy a hacer destrozos, no voy a usar la maquinita, no voy a controlar precios, no voy a luchar contra las leyes del mercado, sino que quiero distribuir mejor, no es mal. Si a esto le sumamos y esperamos que se ratifique hoy, mañana, y no queda de que efectivamente, que escuchemos la voz de Julio Velarde, presidente del BCR, del Banco Central, diciendo, sí me quedo, ya tengo directorio, son dos cosas que son como el flúor en los dientes, van a sellar y van a evitar que las caries entren a la economía peruana. Y por lo tanto, yo creo que eso es, sí, pero sin embargo, si por el contrario, Paola y Santiago, si por el contrario resulta que no se queda el presidente del Banco Central de Reserva, el ministro de Economía empieza a perder piso y empiezan a ganar más bien los revoltosos, los pro Corea del Norte, etcétera, que están básicamente gritando pero sin ningún impacto real, allí sí tendremos que preocuparnos y seguramente, incluyéndome, estaré en la línea de defensa de la democracia para oponerme. Pero si eso se diera, les puedo asegurar, al leer simplemente la conformación del Congreso, que el Congreso tendrá no solamente el poder para sacar al presidente del cargo, sino también el apoyo popular. O sea, el presidente solo tiene el 13% con él realmente, porque los demás que votaron por él era básicamente o por no votar por la señora Fujimori, que representaba para muchos la corrupción de la década de Fujimori, y para probar, a ver cómo nos va. Tiramos una monedita. Esa es la realidad en el Perú. Y en este entorno, la oposición, ¿cómo está estructurada? La pregunta va en el sentido si está férreamente unida, si se puede en cualquier momento desgranar. ¿Cuál es el papel de la oposición y su composición? Santiago, le quito la palabra férreamente, pero está unida. Lo ha demostrado antes de ayer, no son suposiciones mías. Lo ha demostrado, lo demostró hace 15 días al elegir la mesa directiva. Se eligió una mesa directiva multipartidaria donde incluso no tiene ni una silla el partido de gobierno ni su socio en el gobierno, que es Juntos por el Perú. Y segundo, ha sido confirmado antes de ayer con la elección de las comisiones, que es clave. Y como les dije al principio de esta conversación, pues todas las importantes las ha perdido el gobierno. Hace un momento incluso ha habido una conferencia de prensa improvisada de una parte del grupo, no todo el grupo parlamentario de Perú Posible, los radicales, en la puerta del Congreso de la República, con letreros, además que ustedes van a ver seguramente en redes, no al golpe parlamentario. ¿Y cuál es su acusación del golpe parlamentario? Porque no les dieron comisiones. Pues es para reírse, ¿no? Es para reírse porque las comisiones se ganan por mayoría. Ellos tienen minoría. Ellos dicen que son el primer
el partido más votado, con más parlamentarios. Cierto, cierto. Tienen 37 parlamentarios de 130. Pero creo que cualquiera que sabe sumar y restar se da cuenta que 37 no es la mayoría de 130, ¿no es cierto? Sino es la minoría. Por lo tanto, sus gritos de ahora son, realmente yo lo creo, anecdóticos, denotan básicamente esa falta de experiencia, de peso político. Yo diría que hasta patéticos, ¿no? Porque dicen que ha habido una repartija. ¿Cuál repartija? O sea, en todos los parlamentos gana la mayoría. Y la mayoría, y aquí termino la respuesta, Santiago, no estará férreamente unida, sería una exageración de mi parte decirte tal cosa, pero tiene una cordial convivencia. Primero, porque están unidos para defender la Constitución. Te puedo asegurar que la mayoría contundente del Congreso no quiere una nueva Constitución, no solo porque le abres la puerta a un proyecto que podría ser un proyecto bolivariano, efectivamente, sino sobre todo porque ya en lo menudo significa que los parlamentarios tendrían que irse a sus casas. Y te aseguro que ninguno de ellos, que ha gastado su platita y ha hecho su campaña para estar 5 años en su cargo, quiere irse mañana a su casa. Entonces, tanto desde el punto de vista constitucional como meramente político no lo quieren. Hoy día, lamentablemente, hemos recibido por segunda vez en 15 días la visita de Evo Morales. Ya hay parlamentarios que piden que sea nombrado persona no grata, pero definitivamente no es muy buena señal. Y básicamente, Paola, esto abona en la confusión efectivamente de los mercados, porque dice, oye, yo hablaba el otro día con gente de un medio de comunicación de Estados Unidos, me dice, señor Díaz, usted está diciendo que está tranquilo, que la economía va a crecer, pero y el señor Evo Morales, entonces claro, confunde. Y Béjar, ministro de Relaciones Exteriores, un exterrorista, asesino, o sea, confunde. Pero estoy tratando, amigos, de ser lo más equilibrado posible en el análisis, que es lo que me obliga a mi papel de analista político. Óscar Díaz Moscoso, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por esta entrevista en la que nos ha explicado ampliamente lo que está sucediendo en Perú en términos económicos, políticos, sociales. Muy amable, muchas gracias por su tiempo. Encantado, hasta siempre. Bueno, ha sido un gusto contar con nuestra panelista del día de hoy. Sin duda, a lo largo de las respuestas y de su intervención nos ha permitido aclarar el panorama de lo que está sucediendo, tanto desde el punto de vista político como desde el punto de vista económico en el Perú. Sin embargo, es evidente también de las propias intervenciones de nuestro invitado que muchas son las interrogantes que aún quedan por despejar y que hay algunas señales de tipo contradictorio. Oportunamente pues estaremos analizando nuevamente este tema, así como cualquier otro tema de actualidad que sea necesario. Muchas gracias por habernos acompañado en Entrevistas UVES a toda la audiencia y nos vemos pronto.